Good morning, students. I am Miss Camila, and this is Unit number 3, Spectacular Space, Lesson number 7. Como pueden ver, ¿cierto? Tenemos una nueva unidad que comenzamos a trabajar desde hoy, la cual lleva como nombre Spectacular Space. Y ya se podrán dar cuenta sobre qué trata esta unidad, ¿cierto? Por la imagen que tenemos de fondo y aparecen algunos planetas, los cuales vamos a estudiar diferentes contenidos relacionados con the space, ¿ya? El espacio. Entonces, comenzando con The Student Book, page 27, ahí aparece un juego que por el momento no podemos realizar porque está diseñado para ser realizado en grupo con los compañeros. Por lo tanto, lo vamos a dejar para más adelante, para ya dejar, ya que no podemos realizarlo en este momento porque necesitamos más personas, fichas y todo eso. Entonces, comenzamos acá con algunos planetas que yo creo que algunos ya son conocidos para ustedes. Como por ejemplo, aquí tenemos number 1, Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars, Mercury, the Earth, Venus, ¿cierto? Y también se incluye the Moon, que no es un planeta, no está considerado como un planeta claramente, pero también es parte del espacio que está alrededor de nosotros, porque este es el satélite de la Tierra, ¿ya? El que nos da también luz, nos ilumina y tiene que ver con muchos procesos de la Tierra. Entonces, cada uno de estos tiene una forma o un tamaño diferente, también un color o características. Por ejemplo, Saturn. Aquí tenemos Saturn is special. Ya tiene los anillos de Saturno, que uno lo reconoce muy fácilmente solamente mirando estos anillos que aparecen acá. Y the Earth, que también la conocemos muy bien, ¿cierto? Que es nuestro planeta, nuestra Tierra. Y the Sun, que está al centro, ¿cierto? The Sun sería acá el punto central de nuestra galaxia y los planetas se encuentran alrededor, ¿cierto? De estas, algunos más cerca, otros más lejos, pero todos, ¿cierto? Orbitando alrededor de the Sun. Entonces, continuando acá, tenemos Student Book, page 28. Tenemos los planetas ordenados en su posición original, ¿cierto? Cómo nosotros deberíamos aprender el orden de estos planetas. Tenemos acá, por ejemplo, Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter, which is the biggest, ya este es el más grande al parecer acá de todos los planetas, Mars, the Earth, our planet, ya la Tierra, Venus, and Mercury. Algunos se encuentran claramente más cerca de the Sun. For example, Mercury is very close to the Sun. Es el más cercano. 58 million kilometers. Y podemos también decir que cuáles están más lejos. Claramente los que están más lejos serían los planetas más fríos, los que están más cerca los más cálidos. Y mucha información que podríamos decir sobre los planetas. Por ejemplo, podríamos comenzar con Describing planets, en este caso hablando de la posición en la que estos planetas se encuentran, ¿ya? The Sun, ya sabemos que no se considera un planeta, ¿ya? Pero es muy importante en el centro de nuestra galaxia. Y The Sun, partiríamos con Mercury. This is the first planet, el primer planeta, ¿cierto? En comparación acá, como referencia al Sol, el primero, the first, estos son números ordinales en inglés. ¿Por qué se llaman ordinales? Porque nos pueden dar información sobre el orden en que se encuentran objetos, lugares, personas, ¿cierto? En este caso, planets. The first sería el primer planeta. The first planet is Mercury. The second planet is Venus, el segundo. The third planet is the Earth. The fourth planet is Mars. The fifth planet is Jupiter. The sixth planet is Saturn. The seventh is Uranus. And the eighth is Neptune. ¿Ok? Ahí entonces tenemos el orden en el cual se encuentran los planets. ¿Ya? Algunos, por ejemplo, Mercury is the first. Y el último, ¿cierto? The eighth, Neptune. So we have 8 planets. Ya serían 8 planetas en total que estamos considerando en esta unidad, ¿cierto? Y podríamos también describir lo siguiente. Describing planets using
between. Yo podría decir, si me preguntan, ¿dónde está Júpiter o Mars o Saturn? Yo podría, por ejemplo, describir usando between. Between es entre, ¿ya? For example, Venus is between Mercury and the Earth. Ya yo tengo una referencia, si me preguntan, where is Venus? ¿Dónde está Venus? Yo podría decir, Venus is between Mercury and the Earth. Ya se encuentra entre estos dos planetas, Mercury and the Earth. For example, también podría decir, Jupiter, this is Jupiter, is between Mars and Saturn. Ya está entre Mars y Saturn, entre medio. O también, como ejemplo, Uranus is between Saturn and Neptune. Uranus, this is Uranus, is between Saturn and Neptune. Ok, entonces, between también puede ser una palabra que nos puede ayudar a describir los planetas o la posición en que se encuentran entre ellos, ¿cierto? Si este está entre estos dos de acá, o este está entre o between Mars and Saturn, ¿cierto? Y tenemos otra forma más para poder describir la posición de los planetas. Describing planets, también podemos describir la distancia entre los planetas. Ya, estos números son más grandes, pero igual lo vamos a aprender ahora. Y la pregunta sería, how far is Mercury from the Earth? ¿Cuán lejos está Mercurio o Mercury from the Earth, de la Tierra? How far is Mercury from the Earth? ¿Cuán lejos está Mercurio de la Tierra? ¿Ya? How far quiere decir ¿cuán lejos? ¿Cuán lejos? Por ejemplo, yo podría decir How far is Molina from Santiago? También podría ser una pregunta válida. ¿Cuán lejos está Molina de Santiago? How far is Curicó from Talca? ¿Ya? Lo mismo acá. How far is Mercury from the Earth? La información acá nos dice it is 58 million kilometers. ¿Ya? 58 million kilometers. Millones de kilómetros. Esa es la distancia que existe entre Mercury and the Earth. Acá, por ejemplo, tenemos how far is Saturn from Jupiter? It is 80 million kilometers. Saturn from Jupiter. 80 million kilometers. Y así podemos también describir la distancia. Activities, entonces. Activities. Listen and find the distances. Tenemos estas distancias, ¿ya? Distances between the planets. Distancias entre los planetas. Estos están en million kilometers. Millones de kilómetros, ¿ok? Y aquí aparecen, ¿cierto? Algunas distancias. For example, 1,600 kilometers, 80 kilometers, 620 kilometers, 40 million kilometers. Todos son con millones de kilómetros. 1,500 million kilometers, 50 million kilometers y 550 million kilometers. Todas estas distancias son en millones de kilómetros. Recuerden que la distancia entre los planetas es muy larga, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la distancia que podríamos reconocer ahí entre los planets. Esto solamente es para que practiquemos, no tienen que escribir nada ya, puede ser solamente unir quizás en esta parte, ¿cierto? Los planetas. Vamos a escuchar y a encontrar las distancias. ¿A qué distancia se encuentra, por ejemplo, Venus from Jupiter o Mars from Saturn, Uranus from the Earth? Y vamos a escuchar, ¿ok? La idea es que logren comprender lo más que puedan. Si no hay algo que quede claro, no importa, porque esto lo vamos a ir trabajando con las clases que vienen también. Ok, tenemos acá. How far is it Mercury from Venus? How far is Mercury from Venus? It is 50 million kilometers. 50 million kilometers from Mercury to Venus. Y ahí está la distance Mercury to Venus. How far is Venus from the Earth? How far is Venus from the Earth? It is 40 million kilometers from Venus to the Earth. How far is it from the Earth to Mars?
¿Cuán lejos está, the Earth, to Mars? It is 80 million kilometers from the Earth to Mars. How far is Mars from Jupiter? How far is it Mars from Jupiter? ¿Cuán lejos está Mars from Jupiter? It is 550 kilometers. Million kilometers from Mars to Jupiter. Yeah, that is the distance. Esta distancia hay entre Mars and Jupiter. How far is it Jupiter from Saturn? How far is it Jupiter from Saturn? It is 620 million kilometers from Jupiter to Saturn. How far is it from Saturn to Uranus? How far is it? ¿Cuán lejos están Saturn to Uranus? It is 1,500 million kilometers from Saturn to Uranus. Esa es la distancia. 1,500 million kilometers from Saturn to Uranus. And finally, how far is it from Uranus to Neptune? It is 1,600 million kilometers from Uranus to Neptune. Ahí tenemos más o menos una información de la distancia, the distance between these planets, ¿ya? ¿Qué distancia hay de Mercury to Venus? How far is it Mercury to Venus? How far is it Venus to the Earth? How far is it Mars to Jupiter? Ya, una información sobre la distancia entre los planetas, que también nos puede servir más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la primera actividad acá? Listen and say true or false. También yo voy a leer estas afirmaciones, ¿cierto? La idea acá es que vamos a escribir verdadero o falso. Vamos a encerrar verdadero o falso. True or false. De acuerdo a cada una de estas afirmaciones que aparecen aquí, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, las descripciones que hemos aprendido acá, ¿cierto? Las posiciones o el tamaño también de algunos planetas que aparecen acá claramente, cuáles son más grandes, cuáles son más pequeños. Entonces, vamos a ir leyendo acá. Disculpen. Y ustedes van a ir encerrando true or false. Esto claramente también va a aparecer en la guía que yo les envío al correo para que no lo estén sacando de aquí del video, ¿ya? Number 1. There are 10 planets all together. There are 10 planets all together. Hay 10 planetas en total. True or false? Mercury, number 2. Mercury is the first planet. Mercury is the first planet. True or false? Number 3. Venus is between Mercury and the Earth. True or false? Number 4. The Earth is between Jupiter and Uranus. True or false? 5. Saturn is between Jupiter and Uranus. True or false? Recuerden que between es entre, ¿ya? Saturn is between Jupiter and Uranus. True or false? Number 6. Neptune is the last planet. The last planet es el último planeta. Neptune is the last planet. True or false? Number 7. Jupiter is a very small planet. Júpiter es un planeta muy pequeño. True or false? Saturn, number 8. Saturn is a big planet. Saturno es un gran planeta, un planeta muy grande. True or false? Number 9. Mars is a yellow planet. Mars is a yellow planet. True or false? 10. Neptune is a blue planet. True or false? 11. The Earth is the only planet in the solar system with life on it. La Tierra es el único planeta en el sistema solar que tiene vida. True or false? 12. Mercury is a very cold planet. Mercurio es un planeta muy frío. Eso lo podemos ver de acuerdo a la distancia de Mercury, ¿ya?
con respecto al Sol. Si está muy lejos, podemos nosotros considerar que es un planeta frío, ¿cierto? Porque se encuentra lejos. Si está muy cerca, entonces es un planeta cálido. Entonces, Mercury is a very cold planet. Mercurio es un planeta muy frío. True or false. Ya eso lo deben ir analizando de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Y van a escribir acá si para ustedes es true, verdadero, o false, falso. Continuando entonces con la actividad del Student Book, tenemos acá, make a solar system model and talk to your classmates. Tenemos entonces que esta actividad la van a realizar de la siguiente manera. Van ustedes a crear, puede ser en una hoja de cartulina, en una hoja de oficio, de carta, la que tengan disponible, una imagen como esta, ¿cierto? En la cual aparezcan todos los planets, the Sun, Venus, Mercury, Jupiter, the Earth, todo, ¿cierto? Y lo van a describir. Por ejemplo, podrían describir de la siguiente manera. Eligiendo algunos planetas, podrían hacer el dibujo y luego describir, por ejemplo, elegir unos 4 planetas, puede ser, elegir unos 4 planetas y describir las características que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, the Earth is between Mars and Jupiter, it is the 4th planet, o it's the 5th planet. Si no está claro la distancia, pueden inventar la distancia y pueden decir the Earth is 20 million kilometers from Saturn o from Uranus, ¿cierto? Y así describir, ¿cierto?, su trabajo. Puede ser un dibujo que ustedes realicen, tienen que estar atentos a que tienen que ser los planetas lo más parecido posible a la realidad, a lo que vimos acá. Si aparece acá, por ejemplo, Mars is red, ya, the color is red. Venus is orange, o Uranus is blue, o light blue, deben ser parecidos. Pueden ser un dibujo parecido a este. Y luego van a elegir 4 planetas, 4 de los 8 que hay acá, para describir. Describen en qué posición está, entre qué planeta se encuentra, si ustedes piensan que es un planeta cálido o no. Podrían inventar o sacar de aquí mismo la distancia que ustedes pueden considerar que existe entre Júpiter y Mars, y así describen su trabajo, ¿cierto? Como aparece el ejemplo acá, it is between the Earth and Jupiter, it is 80 million kilometers, ¿cierto? My planet is the 4th planet. Yo podría escribir the Earth is the 3rd planet, the Earth is the 4th planet in the solar system. Y describimos entonces 4 planetas de todos los que van a aparecer en su trabajo. Y finalmente, Activity Book, page 25. Tenemos ahí en el Activity Book esta tarea en la cual van ustedes a completar con los planetas. Aparecen pistas acá, que son 9 pistas. Y do the planet crossword puzzle. Van a hacer este puzzle, ¿cierto? Con las palabras que están aquí cruzadas, hacia arriba. Y number 1 dice the 6th planet. Number 1 aparece acá. What is the 6th planet? ¿Cuál es el 6º planeta? Eso lo vimos. Deberían escribirlo acá correctamente. Number 2, the 4th planet. Here. Number 3, the 3rd planet. Number 4, the 7th planet. Number 5, the 1st planet. Number 6, the 2nd planet. Number 7, the 5th planet. Number 8, the 8th planet. Y number 9, the Earth's satellite. Dijimos cuál era el satélite de la Tierra, the Moon, ya que debería ir aquí. Entonces, eso sería todo por ahora. Espero que haya quedado claro. Yo sé que esta información de repente, con números tan grandes y cosas que no hemos visto antes, puede ser un poco compleja al principio. Pero saben que pueden consultarme cualquier duda que ustedes tengan con un correo, siempre indicando el nombre para yo poder saber quién me está escribiendo la pregunta y siendo específico. Ya, si no entendió, por ejemplo, la actividad del Activity Book, me dice el Spectacular Space, ya el Activity Book, la actividad número 1 del puzzle, no entiendo esta parte. Ya, que sea específico para yo poder darle una respuesta que les sirva para poder seguir trabajando. Ya, eso sería entonces por esta clase.
Thank you very much and see you soon. Goodbye.